terapia neural y la odontología neurofocal en un congreso internacional de Bogotá en el año 2003, los asistentes determinaron de que cuando se hablara de terapia neural se tenía entendido que se estaba hablando de odontología neurofocal, que se es coherente con el concepto del todo y en la parte y la parte en el todo. Y porque, como veremos más adelante, la cantidad de campos interferentes que se dan en el organismo, el 80% es en la parte de cabeza y cuello. ¿Qué es la terapia neural? La terapia neural es una forma de medicina integrativa que utiliza anestésico local de bajo poder, como la procaína o la lidocaína. Utiliza jeringa y agujas. Como pueden ver, eh, la terapia neural utiliza sitios específicos como todo el sistema neurovegetativo con la parte ganglionar, la terapia segmentaria, que tiene que ver con el cerebral, y actúa sobre todo el sistema neurovegetativo y el tejido conectivo, tejido medio, o meliú, o mesénquima, tiene muchos nombres. Y trabaja sobre los campos interferentes. Los campos interferentes son como un cortocircuito en el organismo. Eh, cada, cada celulita es como una pequeña pila que se puede recargar, porque cada célula tiene una carga entre 40 y 90 milivoltios. ¿Qué pasa cuando hay por ejemplo, una cicatriz eh, o un sitio donde hubo antes una enfermedad, un golpe, en fin? Muchas de esas celulitas se despolarizan, o sea, se descargan. La energía no circula adecuadamente. Al no circular la energía, al no circular la energía adecuadamente, entonces se produce la enfermedad, por eso se llama campo interno. ¿Qué es lo que hace la terapia neural o la procaína? La procaína es es un anestésico de bajo poder, pero que tiene una carga entre 180 y 220 milivoltios. Entonces, cuando uno inyecta procaína, por ejemplo, en esa cicatriz, todas las células de esa zona que estaban descargadas, despolarizadas, la procaína las recarga. Entonces, al recargarlas, es como cuando se conectan dos alambres que estaban por donde no circulaba la luz, e inmediatamente la energía comienza a pasar y por eso ocurren eh, cosas como las que vamos a ver más adelante, que llama el fenómeno en segundos. Donde no es útil la terapia neural. La terapia neural no es útil en cuadros neuróticos, histéricos, psicosis, esquizofrenias, estados de carencias de vitaminas, minerales y hormonas, enfermedades congénitas. En cáncer y tumores sirve como un paliativo para el dolor, porque realmente con la terapia analgésica. En el parasitismo intestinal o celular, ahí no funciona. Antes de pasar a hablar de más conceptos de la terapia neural, eh, mm, podemos decir lo siguiente. Eh, Hay una cosa que se llama la propedéutica de cualquier materia y cualquier enseñanza, que es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Lo paradójico de la terapia neural es que la terapia neural nació antes nació de la ortodoxia, de la ciencia ortodoxa, pero la ciencia ortodoxa no tenía o no tiene la capacidad de explicar todo lo que genera la terapia neural, los resultados de la terapia neural.
está muy conocido, escribió un libro y hace esta propuesta de la propedéutica de la terapia neural. Y habla de estos 11 puntos, como son la física y biología moderna, la cuántica, la teoría del caos, la termodinámica, la cibernética, el sistema básico según Pissinger y según Heine, que este viene a ser el tejido medio o tejido conectivo, la patología relacionada de Ricker, la escuela de Speransky, el sistema nervioso vegetativo, la teoría gate control, los principios de la medicina bioreguladora del doctor Requebe, y pues ponerse uno a hablar de cada uno de esos puntos es complejo, pero podemos mencionar un pequeño punto de algunos de ellos. En la física y la biología moderna podríamos decir que como la física newtoniana es lineal, es causa-efecto, es reduccionista y determinista. Entonces no es capaz de explicar los fenómenos tan extraordinarios que en un momento determinado se producen dentro de la terapia neural. Por ejemplo, que lo que les decía de ahora, el fenómeno del segundo. Esto sí lo puede explicar en forma eficiente la física y la biología moderna. La física cuántica parte del concepto de la totalidad, no hay división. En cambio, la física cartesiana, hay, como decía ahora, está dividido en partes y el todo, para ellos el todo es igual a la suma de las partes. En cambio, para la física cuántica y para la medicina holística, el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, por eso en la física normal, el sistema está conformado de subsistema. En la medicina está conformado eh, de, de, de especialidades y de sus especialidades. La teoría del caos es más o menos reafirmando lo mismo. El sistema humano es un sistema abierto, no lineal, donde uno más uno no es dos, sino uno más uno puede ser mil. La teoría del caos y la geometría fractal ofrecen una confirmación científica para la interpretación globalizada e individual de la medicina complementaria. Estas teorías nos demuestran que cantidades mínimas de energía pueden producir efectos grandes y eso ocurre en la acupuntura, ocurre en la homeopatía, en la auriculomedicina, en la auriculoterapia y obviamente en la terapia neural. La terapia neural nació antes que la cibernética, nació antes que la física cuántica. Y vuelvo y le repiten esto, son sistemas abiertos que cambian energía y materia con el ambiente, es ciencia de control e información y el organismo siempre busca la homeostasis, el equilibrio y la economía. En la escuela de Speransky, una serie de experimentos que hizo Speransky, él habla de que, habla de la teoría del segundo golpe. Eso de resumen lo siguiente: el organismo del ser humano va guardando la memoria desde que nació, mejor dicho, antes de nacer, todo lo que le ocurre al ser humano tiene vigencia en el tiempo presente. Entonces, cuando hay diferentes enfermedades, hay cicatrices, hay diferentes eventos en un momento determinado, el organismo está tan sobrecargado que una gripa, un problema emocional pequeño, dispara una enfermedad crónica. Eso es lo que es la escuela de esperanza. ¿Dónde se manifiesta, dónde trabajan principalmente la terapia neural y la ontología neurovocal? Trabajan en el sistema básico de Pissinger, la matriz donde está, digámoslo así, sobrenando todas las células en el organismo. Esa matriz extracelular está en los capilares, están las glicoproteínas, está el colágeno, están las terminaciones
autónomas del simpático, del parasimpático, están las células del parénquima. Entonces, en esta parte, en el tejido conectivo, básicamente trabaja la terapia neural y la ontología neural. Eh, este sistema, como bien lo sabemos, es un sistema de defensa no específica, eh, pasión y transmisión de dicha información. Y en esta zona es donde los campos interferentes eh, funcionan, porque como es un sistema ubicuitario, o sea, el tejido básico, el sistema básico de Pissinger es ubicuitario porque está en todo el cuerpo. Por eso es una de las explicaciones por las cuales eh, una cicatriz, una cicatriz en una rodilla puede generar problema en un molar o viceversa. Un problema en un molar puede producir un dolor en un hombro. Eh, Tiene muchas veces una comunicación lógica. Igualmente, el, el, la terapia neural, la odontología neural, trabaja en el sistema nervioso vegetativo y por eso aquí hablamos de los reflejos mental por la comunicación que hay entre los músculos, la piel y los órganos internos. La homotoxicología es otra de las bases en las que trabaja y puede uno entender varios de los procesos que ocurren en el concepto de enfermedad en el organismo. Rekebeck es un médico alemán homeópata que comenzó a buscar alternativas en la homeopatía y más tarde se inspiró en parte de la ciencia y en investigaciones para hablar sobre el concepto de la homotoxicología. Él dice que cuando hay agresiones en el organismo, sea de todo tipo, física, psíquica, química, eso conlleva la formación de una sustancia, de toxinas, que les da el nombre de homotoxinas, y las homotoxinas son los que la producen enfermedad. Esta agresión en el organismo genera que el organismo se defiende y trata de expulsar esas homotoxinas de cualquier manera. Y el organismo utiliza una serie de fases. La primera fase es la excreción, luego la de reacción y luego la de deposición. Vamos a verlo en el cuadro mm, de esto se llama fases humorales en las enfermedades, en el tejido conectivo medio, y cuando la enfermedad pasa a la célula, llaman fases celulares, y plantea que hay, entonces la enfermedad comienza en el tejido conectivo, y ahí es donde el organismo se defiende. Una de las características de la medicina bioenergética, de la medicina holística, de la terapia neural, de la acupuntura, todas tienen una cuestión en común. Es que el organismo siempre está en la capacidad de autocurarse. El terapeuta simplemente es un pequeño medio, es un impulsor, pero el que hace todo el trabajo básicamente es el organismo. Entonces él plantea que la enfermedad se da en sentido de las abscisas y se profundiza en el sentido de las ordenadas, en un plano cartesiano. Y por eso una gripa, no en los primeros años de vida, si no se hace todo el proceso de excreción, reacción y deposición en un momento determinado, esa gripa, fuera de eso, le dieron medicamentos químicos, entonces paran el proceso ese proceso normal. Al pararse ese proceso, la enfermedad muchas veces se para en ese punto, pero para luego con los años reaparecer de una forma más grave. Entonces una gripa, una amigdalitis después
aparece como un problema de una agranulocitosis y eh, puede en un momento determinado ya cuando, y él habla de otra cosa que llama el corte biológico, y es cuando la enfermedad pasa de la matriz extracelular, la infección penetra en las células, en las paredes celulares, entonces ya son las fases celulares que llama enfermedades de la constitución, y son las fases de impregnación, fases degenerativas, fases neoplásicas. En este caso, cuando es súper efectiva la terapia neural, es efectiva en las fases humorales, en el tejido medio. Cuando la enfermedad ya pasa a la fase celular, es más complejo los tratamientos. Y mm, la inflamación es una reacción biológica de toxicación del organismo. El tratamiento de la inflamación se puede hacer con la terapia biológica. En la terapia biológica se estimulan todos los sistemas propios del organismo. Y ahí es donde se producen también las vicariaciones regresivas, que es una cosa bien interesante dentro de los tratamientos de terapia neural. Eh, entonces hay, por ejemplo, los medicamentos de RQB plantea de que el organismo tiene la capacidad de hacer esa excreción, de botar todas esas toxinas, esas homotoxinas. Esas homotoxinas el organismo las elimina por medio de la materia fecal, por medio de la orina. Cuando no se, cuando en cambio, cuando se hace la inflamación, se hace con terapias alopáticas mediante el bloqueo por medio de antibióticos, por medio de antiinflamatorios, antidiarreicos, etcétera, etcétera. Entonces hay ese tipo de bloqueo. Ahora, valga la pena decir que no es que en un momento determinado, por ejemplo, no, yo personalmente, en un momento determinado puedo utilizar los antibióticos, puedo utilizar los analgésicos, pero tengo en cuenta eso para que al paciente en un momento determinado hacerle una especie de DREN, de acción por medio de medicamentos homeopáticos o homotoxicológicos. Entonces, miren, variación progresiva. Y en terapia neural se da mucho la vicariación regresiva, eso lo vamos a ver más adelante. Otro concepto que es bien importante para uno entender la odontología neurofocal es qué son las reflexoterapias y las somatotopías. Este es el concepto del todo en la parte y la parte en el todo. ¿Qué son las somatotopías? Pequeñas zonas reflejas donde se encuentran la representación de órganos, aparatos y funciones del organismo, y desde esos puntos se puede estimular y movilizar la energía. Por eso nosotros, por ejemplo, en la oreja podemos trabajar enfermedades, la neuralgia del trigémino, una cefalea, una migraña, un problema de columna eh, lumbar, eh, todo, todo se puede trabajar desde la oreja o desde la reflexoterapia o la reflexología de los pies o la manoterapia, que también se dice manoacupuntura, desde la ideología. Hay también una a todo el cuerpo. Y obviamente la representación de los dientes, que eso ya lo vamos a ver más tarde. En la reflexoterapia, entonces, como lo decía, son puntos donde uno puede trabajar, estimular el organismo, amplificar y distribuir la energía del organismo y hacer tratamientos y curaciones. O sea, el todo está en la periferia. Hay unos postulados que plantea Huneke, que es el padre de la terapia neural, y él dice que cualquier parte del organismo se puede convertir en un campo interferente. Ya acuérdense del concepto de campo interferente. Es la despolarización celular, que las células quedan en cero. Cualquier enfermedad crónica se puede deber a un campo interferente.
La procaína aplicada al campo interferente cura la enfermedad por intermedio del fenómeno de segundos. Enseguida vamos a ver el tipos de aplicación. En la terapia neural está la terapia del campo interferente. Buscar y tratar los sitios, áreas en las cicatrices que generan una irritación del sistema nervioso vegetativo y obviamente eso genera más allá de ese punto el síntoma. La terapia segmental, que como lo dijimos ahora, se trabaja en el segmento nervioso de esa área, consiguiendo el efecto de que la procaína actúe a distancia a través de los reflejos cúteo-viscerales y se trabaja por medio de pápulas o abones. Y la terapia ganglionar profunda, que son el ganglio estrellado, el ganglio eh, supremo, el ganglio de Gasser, el ganglio penopalatino, el ganglio celíaco. La terapia neural intravenosa que se utiliza para solidificar un tratamiento a nivel de cabeza y cuello. Y casi todo, el 80% de la interveniencia en el organismo están en la parte de cabeza y cuello, en la parte dental. Y la terapia intraarticular. Están uno de el elemento básico de la terapia neural, que es la procaína. Podemos ver todas las cualidades que tiene la procaína, las propiedades que tiene la procaína, que son bastantes. Como primera medida, es un repolarizador que tiene 290 milivoltios de repolarizado, como repolarizante. Perdón, es que se me quita el cuadro de ahí, por favor. Sí, sí. Bueno, entonces la procaína eh, estabiliza la célula, es antihistamínico, se difunden más de los 30 billones de células que tenemos en el organismo, es vasodilatador, analgésico, antiinflamatorio, simpaticolítico, baja el estrés y baja el dolor. Tienen todas las propiedades que tiene la procaína, relajante muscular, en la microcirculación, es antiadrenérgico y como decíamos ahora, elimina la interferencia, difunde y avanza la barrera hematoencefálica y regula las arritmias cardíacas en la hipertensión y arteriosclerosis. Y es que al enlazar dos nutrientes, como ahí bien lo dice, vitamínicos, el ácido paraminobenzoico y el de etanol. La lidocaína es otro de los anestésicos que podemos utilizar. Yo normalmente utilizo más la procaína que la lidocaína. En los efectos de la lidocaína dura más tiempo, de 60 a 120 minutos. En cambio, la procaína dura 15, 10, 15, máximo 20 minutos. Muchas veces hay pacientes que uno le coge un nerviecito y queda anestesiado, por ejemplo, en una pierna no puede caminar, entonces le tiene uno que ir al paciente que dice ahí tranquilo que en 10, 15 minutos se recupera. También una de las características de la procaína es que al paciente normalmente le produce mareo. Lo que hacemos es que yo lo que le digo a los pacientes, disfrute la rasca, que si hay un ratico, que ya eso enseguida le pasa. Lo que menos puede hacer uno es estresarse y tensionarse, pero ya en la medida que uno va teniendo, trabajando y va teniendo experiencia, se da cuenta que eso no produce ningún problema. Una de las cosas bien interesantes
de la terapia neural es que la terapia neural no tiene efectos secundarios. ¿Eh? Es transversal, trabaja en la ginecología, trabaja en la ortopedia, trabaja en la oftalmología, eh, o sea, es transversal. Por eso la terapia neural es, para mí es tan extraordinaria que debiera ser el primer nivel de los sistemas de salud. En todo centro de salud debería haber una persona que hiciera terapia neural. Eh, eh, Como es de versátil la terapia neural, que uno la puede trabajar en todas las articulaciones, tobillos, problemas de rodillas, que en la pata de ganso es muy frecuente que se encartan con la pata de ganso y mandan antiinflamatorios, analgésicos, mandan de todo. Y nosotros con dos o tres pulsioncitas en ese sitio se alivia el problema. La terapia del campo interferente, por ejemplo, el Fanestil en la mujeres que es tan frecuente que muchas veces produce mm, depresión, produce problemas lumbares, produce todo lo que usted quiera y solamente aplicando en esa cicatriz se quitan casi que en forma inmediata ese tipo de problemas. La terapia ganglionar, que es para todos los problemas trigeminales, el fenopalatino, auxiliar para muchos de los problemas de los ojos, el TED que se hace por vestibular y a nivel apical y por lingual. En la parte, en el maxilar superior, en el maxilar inferior, normalmente utilizamos una jeringa tipo pistola, y ahorita más adelante la muestro. La terapia segmentaria, por ejemplo, la terapia para el corazón, para terapia de pulmones, todo es simplemente poner las pápulas y son puntos muy específicos. La terapia intravenosa, que como lo decíamos ahora, se utiliza, yo lo utilizo muchas veces para una persona le va a comenzar una gripa y se le pone procaína intravenosa y con eso le aumenta las defensas y se obvia el problema de la gripa o de esas. La terapia segmentaria de Hidden Mackenzie, sabemos que por el organismo, por todo el organismo circula energía, circula prana y ellos encontraron que el organismo se lo dividían en cinco zonas, el lado izquierdo y cinco zonas, el lado derecho, pero todo tiene que ver con el reflejo cutivisceral. Es importante en la cabeza, utilizamos para diferentes problemas, cefaleas, migrañas, eh, con, con sinusitis, rinitis. eh, Hay puntos muy específicos de la medicina china, como entre las cejas que se llama Jin Tan, Tai Yang, que es en la cola de las cejas, eh, todos los puntos de intestino grueso en la cara, de estómago en la cara, son puntos súper importantes para trabajar y se trabajan con lo que llaman abones o las pápulas. Una de las características cuando se está haciendo el tratamiento, el primero es que es espectacular, de todas formas uno no está buscando eso todos los días, pero cuando se presenta es muy llamativo, porque es decir, una persona que tiene una enfermedad crónica, una migraña de hace 10 15 años, le han hecho de todo y no le ha servido de nada, y vos llegas y encontrás que es un premolar que tiene un problema de una endodoncia o una cicatriz en un codo y por el hecho de aplicar la procaína en ese sitio, se genera una acción inmediata, se quita la migraña, desaparecen por completo los síntomas. Y hay una característica, cuando es en el cuerpo, el terapista cuenta 20 horas. Después de 20 horas,
ya sabe uno que simplemente volver a repetir el procedimiento. Cuando es en boca, se cuentan 8 horas. Y al aplicar nuevamente el tratamiento 2, 3 veces, con eso se quita del todo y para siempre la enfermedad. El segundo fenómeno es el fenómeno inverso, el que hablábamos ahora cuando hablábamos de la homotoxicología de Reykjavik, eh, que lo llamamos vicariación regresiva. ¿Cuál es la característica? La enfermedad, como que le recuerdan que estuvo hace mucho tiempo, era una gripa y no era otra enfermedad más compleja. Eh, sí, de una paciente que tenía una fístula a nivel del la extraoral. No se había querido sacar ese premolar, eh, para que se desinfectara, le habían hecho cultivos y ya tenía la fístula extraoral, estaba desesperada, entonces yo le dije, hagámosle terapia neural a ver qué pasa. Se le hizo terapia neural, la señora se desapareció como a los 4 días que la llamamos, y yo, no, es que cuando me aplicaste eso fue lo peor. Antes se me formó un absceso impresionante y eso comenzó a drenar. Entonces yo entendí en el momento que era una vicariación regresiva. Yo le dije que estuviera tranquila y al cabo de los 20 días ya se ocurrió el proceso normal de cicatrización, no le quedó ni que era cicatriz. Obviamente ya la persona entendió que era mejor extraerse ese diente y hacer otro procedimiento diferente. El fenómeno tardío, eh, moría de media a 1 hora después del tratamiento. Un caso, por ejemplo, de esta semana, una señora con un dolor en las rodillas de hace mucho tiempo. Entonces le pregunté si ella había tenido amigdalitis y me dijo que sí. Le hice los polos amigdalares y con eso se fue, y a las 2 horas me llamó y me dijo que se le había quitado por completo el dolor. Pero eso es supremamente común porque la amígdala, entre otras cosas, es el primer campo interferente de todos los campos interferentes. O sea que yo normalmente al paciente le perdono no hacerle unos polos amigdalares, que ahorita les muestro cómo es. El fenómeno tardío. La mejoría dura menos tiempo, y cuando eso ocurre es que hay que buscar otro campo interferente, porque todos los campos interferentes se potencializan. Fenómeno retrógrado es cuando aplica, por ejemplo, ahí está el ejemplo, aplicar en un hombro y aparece el dolor en un diente. Entonces ya sabe uno que esos dos campos interferentes están complementando. Eso en general son lo que normalmente encontramos en los tratamientos. La odontología neurofocal es medicina, y la medicina tiene que pasar por los dientes. En algunos países, en un momento determinado, por ejemplo en Austria, mm, primero para ser odontólogo tenía que haber estudiado medicina. Y a mí me parece que es lo más lógico, porque normalmente los odontólogos hacemos tratamientos y generamos problemas sistémicos y pasamos de agáchate. Si vos haces una endodoncia y en un diente anterior que está relacionado con toda la parte urogenital, y resulta que después de esa endodoncia al mes le aparece a esa persona una enfermedad que tiene que ver con todos los órganos genitales, o, o con un aborto, por ejemplo, en una mujer, ese paciente no va a ir donde el odontólogo, el paciente va a ir a buscar a donde el médico. Y si el médico no está bien informado, obviamente ¿qué va a hacer el médico? El médico no va a preguntar por tratamientos odontológicos. Pero resulta que muchos de esos problemas se pudieron haber originado a partir de ese tratamiento. Entonces, por eso digo yo que los odontólogos pasamos de agáchate, porque nosotros creemos que está mostrando y no en los dientes. Es una mera ilusión. El todo está en la parte y la parte está en el todo. En el organismo todo está conectado. En el organismo todo está relacionado. La salud de la boca
depende de la salud del cuerpo y la salud del cuerpo depende de la salud de la boca. La odontología neurovocal, eh, mm, este cuadrito es para hacerle honor a muchas a las personas que han trabajado la terapia neural y a los padres de la terapia neural, que son aquí está, por ejemplo, Ra Pissinger, que es el de del tejido conectivo, el sistema básico de Pissinger, Speranski del segundo golpe, y todo está Raymond Fall, que enseguida vamos a ver a Raymond Fall, que es el que hace las mediciones a nivel de los dientes. El doctor Ernesto Adler, que también va a ver que lo llaman el padre de la odontología neurovocal. El doctor Germán Duque, que es el médico que no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica. Lucía Barrera, odontóloga aquí de esta facultad, ella tuvo la posibilidad de conocer a Peter Doss y creo que a los hermanos Une, que también tuvo la oportunidad. No, no estoy seguro, pero por lo menos, pero la doctora Lucía Barrera con el doctor Absalón Guzmán fueron de los pioneros aquí, también con el doctor Gustavo Izaza, que es relacionado con un odontólogo, colega mío, García. Y el doctor José Hernán López, notado aquí en nuestro medio, el doctor Julio César Payán, el doctor Julio César Payán, autor de varios libros y fue un pionero aquí en Colombia y en Latinoamérica. El doctor Hipólito Villavicencio, que es autor de este libro, y esta es una de las imágenes del libro del doctor Hipólito Villavicencio. Y el doctor Jorge Carvajal, que es el pionero y una persona muy sabia, que es reconocida desde aquí de Medellín y muy connotado a nivel mundial. El doctor Eugenio Marín, que es de las personas que en este momento creo que es la persona más experta en, en, sí, correcto. Ella, sí, Eugenio Marín es una persona muy brillante. Estamos esperando que saque el libro. Y uno que ya sacó el libro, que es súper conocido de todos ustedes, el doctor Raúl Jiménez, que es pionero en investigación y habla de, perdón, habla del trigémino y nadie como él en ese sentido. Es de las personas que en las universidades se debiera tener como referente y se debiera de tener para capacitar a los docentes. En otras sociedades tienen más en cuenta este tipo de personas, de genios. Este es el doctor Raymond Fall. El doctor Raymond Fall es el alemán que tuvo un cáncer de próstata, le hicieron una cistotomía y se hizo acupuntura y él ya después de eso se dedicó a trabajar la acupuntura. Y con un ingeniero, el doctor Fritz Werner, hicieron el diaterapunteur. Y más adelante, es el más o menos parecido al aparato que se ve ahí, donde tiene un dial y tiene unas mediciones, se hacen unas mediciones que encontraron ellos. Él comenzó a medir cada uno de los órganos y encontró que cuando el órgano estaba en homeostasis, estaba en equilibrio, la aguja, la medida llegaba hasta 50. Cuando el órgano estaba inflamado, la aguja llegaba a 80, 90. Cuando el órgano estaba en un proceso crónico, la aguja bajaba de 40. Haciendo estos tratamientos se dio cuenta que los pacientes vagotónicos generaban problemas, entonces ideó otro aparato
que se llama el Dermatron con el otro ingeniero, Peter Lee. Y se basó, entonces él después de todo lo que sufrió y las experiencias que tuvo con la acupuntura, él comenzó a preguntarse si los chinos dicen que los canales o meridianos que recorren todo el cuerpo exportan energía, llevan energía, esa energía tiene que medirse. Entonces con esos aparatos, él comenzó a medir la energía. Y así fue donde encontró el equilibrio, el salud en los órganos y la enfermedad aguda y la enfermedad crónica. Después de eso, él pensó y dijo, pues miremos con el doctor Kramer, un odontólogo, dijo, vamos a medir a ver qué relación tienen los dientes con el organismo y se dio cuenta que la cantidad de meridianos que llegan a la cabeza y al cuello, entre otras cosas, todos los meridianos tienen un recorrido superficial y tienen un recorrido profundo. Además de eso, los meridianos se empatan, digámoslo así, uno con otro. Y por eso, entonces, es toda una trama dentro del organismo. Igualmente, entonces llegan a la cara. Entonces, a la cara llegan directamente llega el meridiano de vasoconcepción, el meridiano vasogobernador, eh, el meridiano de vesícula biliar, el meridiano de intestino delgado, el intestino grueso, el meridiano de estómago. Entonces, todos esos meridianos tienen que ver con los odontones, con los dientes. Y entonces comenzaron a medir cuando el doctor Kramer cogía un diente, entonces le ponían un electrodo ahí de tipo negativo y con el positivo recorrían el organismo y comenzaron a visualizar la correlación que tenía cada uno de los dientes con el organismo. Este es el punto de acupuntura, que en el punto de acupuntura es como, podríamos decir que es todo el sistema, eh, todo el sistema recogido en el tejido conectivo, recogido en un solo punto, porque es totalmente sensible, pero es porque en la energía es distinta. Hay un descenso de la resistencia eléctrica. Es una microperforación e igualmente una microperforación de la fascia superficial. Eh, el punto de acupuntura está a 2, 3 milímetros por debajo de la piel y tiene 6 milímetros de diámetro de cruce, o sea, cuando se encuentran con otro canal, otro meridiano, los puntos de acupuntura en esos sitios son mucho más grandes. Entonces es como un pequeño sistema reflejo, como una reflexoterapia, porque a través de los puntos de acupuntura se estimula la energía y se trabaja cada uno, los órganos internos, se trabajan las enfermedades desde los puntos de acupuntura. Sí, por ejemplo, el vasoconcepción y vasogobernador que pasan por todo el centro del perineo, pasan por el ombligo, llegan a los dientes incisivos anteriores y ahí se juntan esos dos canales y esos dos canales tienen ramas con los nervios espinales, o sea, a ambos lados del cuerpo. Es tan importante entonces, por ejemplo, todos estos puntos de acupuntura, entre otras cosas, en esos sitios, en toda la línea media, no se debe de poner, por ejemplo, implantes, porque generan unos traumas bastante grandes. Entonces, este es el cuadro que encontró Fall, que como podemos ver ahí, eh, están todas las mediciones.
a este cuadro, pues se me ocurrió algún día ponerle los colores de los chakras, que sabemos que los chakras tienen diferentes colores, desde el rojo al naranja, el amarillo que es el plexo solar, el verde que es el plexo cardíaco, el azul que es en la zona de tiroides, el entrecejo que es un azul y el séptimo centro que es violeta. Pero en este cuadro se ve toda la correlación de los dientes con el organismo. Este cuadro es el mismo, pero ya más desglosado. Y nos podemos dar cuenta que como cada uno de los dientes tiene relación con las articulaciones, con los segmentos de la médula espinal, con las vértebras y con los órganos, con las glándulas endocrinas. Vamos a ver, por ejemplo, el de los incisivos, por dar un ejemplo. Incisivos inferiores y superiores tienen que ver con glándulas suprarrenales y los superiores tienen que ver con nariz, con senos frontales, etmoidales, tienen que ver con todo el aparato urogenital, riñón, uretra, órgano de vagina, útero, en fin, todo el aparato genital tiene que ver con los dientes anteriores, superiores e inferiores. Aquí está más desglosado aún esa relación de los dientes superiores con los órganos, vértebras, segmentos medulares. Entonces, para increíble, entonces un diente anterior puede tener en toda la zona poplítea de la rodilla, puede tener que ver con un problema lumborosacro, eh, con una sinusitis, los inferiores, y cada uno de los dientes tiene esta correlación que están todas, cada uno, los molares, los premolares, las cordales. Entonces estoy sacando como los más grandes, como para que tengamos idea de dónde los dientes tienen que ver con, eh, y las cordales, mm, las llamo, me llama la atención es porque las cordales miren todas las cosas que pueden generar incluso tendencias suicidas en adolescentes cuando le están saliendo las cordales, psicopatías, temores y angustias, pseudoepilepsias, y todas las cordales menoscaban el presupuesto energético. Eh, entonces, miren, por ejemplo, aquí hay unos cráneos que tienen miles de años donde muestran que el cráneo ha ido perdiendo, lo que no ha perdido tamaño son los dientes. Con el descubrimiento del juego, la alimentación se volvió más blanda, porque cuando el hombre alimentaba de raíces y semillas, la alimentación era fuerte, seca y dura. Entre otras cosas, una de las cosas que plantea el doctor Pedro Planas hablando de por qué hay tantos problemas en la zona de cordales, porque hay problemas de ortodoncia, porque hay problemas periodontales, porque la alimentación ahora en los niños es puras compotas y no hay una estimulación piezoeléctrica en los maxilares. Las cordales entonces generan esas faltas de espacio y producen compresión, la superior a nivel de los senos maxilares, la inferior a nivel y producen y están muy relacionados con amigdalitis, afonía, dolores de espalda. Igualmente como lo está también la relación de la articulación temporomandibular, ya las inferiores, con órganos con los que está relacionado. Este es el doctor Ernesto Adler, que lo llaman el padre de la ontología. Él discutía con Volk y decía que el cuadro Cafofol es súper importante, pero él dice que que cualquier diente puede producir un campo interferente en cualquier parte del organismo. Y él es el que acuña el concepto del odontón, que el odontón tiene que ver con lo que nosotros conocemos, simplemente el diente normalmente compuesto de las partes esmalte, dentina, pulpa,
el ligamento periodontal, los diferentes ligamentos que tiene el diente, la encía y el hueso alveolar. Historia clínica que hacemos nosotros en odontología neurofocal es básicamente la misma que hacemos aquí en la Facultad seguramente. Hacemos un examen estomatológico donde comenzamos eso. Yo personalmente comienzo siempre con la porque enseguida vamos a ver eh, todo lo que todo lo que genera la articulación temporomandibular. En la historia es muy importante el motivo de consulta, pero está toda la parte inconsciente del paciente y detrás de un dolor está toda una parte relacional. Esto es todo un cuento muy largo que da para toda una conferencia, la forma en que desde del avión damos el examen, comenzando por tratar de tener mucha empatía con el paciente, ponerse en la situación del paciente y normalmente al paciente le damos mucho tiempo para escucharlo, porque después de que el paciente habla de la parte física, el motivo de consulta, detrás de todo eso está toda la parte relacional, cómo se relaciona el paciente con él mismo, cómo se relaciona con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con la gente en la parte laboral. Todo eso es una cosa supremamente extensa y bonita, pero obviamente no nos da sino para que tengan una idea. La ATM, ¿por qué es tan importante? Porque desde la ATM es llamado el maestro del simpático. Y porque desde la ATM parece mentiras. Y leyendo a Pedro Planas, él habla del ángulo funcional masticatorio y habla y nosotros tenemos que tener en cuenta la oclusión mutuamente protegida. Desafortunadamente, todos los odontólogos no estamos haciendo constantemente un examen donde estemos mirando en la protrusiva, trabajo derecho, trabajo izquierdo, si hay interferencias en balance en un lado o en el otro, porque cuando el paciente tiene interferencias, el paciente tiende a comer solamente por un solo lado. Entonces, ¿qué genera eso en el organismo? Genera que hace una asimetría. Eh, También genera que esté trabajando más un cerebro que el otro, porque uno debe comer como en un partido de tenis, a un lado y al otro. Cuando uno come a un lado y al otro, con el tiempo se genera una asimetría. El músculo, eh, mm, el macetero, normalmente, que es un músculo que tiene mucha fuerza, se pone hipertrófico y por estímulo piezoeléctrico hace que el maxilar superior se ponga más grueso y la mandíbula se alargue, por el que se hace sino un movimiento hacia un solo lado. Entonces eso genera una cantidad de desbalances y problemas no solamente a nivel de la oclusión, que cuando hay mala oclusión, pero Plana, yo creo en eso, dice que es la principal causa de la enfermedad periodontal. No solamente eso, sino que entonces los cerebros tampoco están trabajando en forma simétrica. Además de eso, se dice que genera problemas, una maloclusión y un problema de articulación temporomandibular genera problemas a nivel de la articulación sacroiliaca, a nivel del fémur, del acetábulo, hay dolores en la cadera. Entonces, ¿cómo chequea uno eso? Entonces, ¿qué chequea? Que haya línea media, la apertura, cómo debe ser, cuánto debe ser la apertura, qué ruidos hay, si hay crepitación, si hay subluxación, si hay disarmetría. Bueno, entonces miren qué tan importante es la articulación temporomandibular y no hemos entrado a la cavidad oral. En cavidad oral, para resumir esa parte, tenemos que hablar del anillo linfático de Waldense, de los cinco tipos de amígdalas, pero fundamentalmente la amígdala faríngea y la palatina son muy importantes. Entonces nosotros aquí trabajamos los polos amigdalares, que acuerden que es el primer campo que es capaz de producir dolores en los niños en la época de crecimiento y en cualquier persona, dolores articulares en cualquier parte del cuerpo. La artritis
tiene que ver con eso, con muchos problemas de toda la zona del anillo linfático de Waldense. Y los campos de interferencia. Todo lo anteriores son campos de interferentes, pero los que se están contemplados hablan de muchos más, pero para mirar bien resumido, los tratamientos de conducto, los focos periapicales en el granuloma, el quiste, aunque el granuloma es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Muchas veces granulomas pequeñitos, yo prefiero dejarlos quietos, no tocarlos, porque es los microorganismos que salen, como vamos a ver ahora, en los tratamientos de conducto, que una endodoncia hecha en amplitud y en longitud, y por muy bien hecha que esté, muy bien instrumentada, muchas veces los restos de los organismos, de las proteínas descompuestas, los llaman mercaptanos, eso genera dentro del organismo en un momento determinado, en un segundo golpe de esperas, y puede generar en un problema emocional, salen nuevos microorganismos y producen una artrosis, una enfermedad crónica grave. Por eso es muy cuestionado, son muy cuestionados los tratamientos de conducto. Y antes, en la época de los Duque, ellos no perdonaban problemas pulpares, hacían extracción. No, nosotros ahora, yo en este momento hago cosas un poco distintas. Enseguida las vamos a mirar. Entonces, porque las endolcias son depósitos de bacterias anaeróbicas y se pueden desplazar por todo el torrente sanguíneo. Este señor, Weston Apris, las investigó y Jorge Meiling corroboró después todas las investigaciones del primero, y entonces ellos dicen que es imposible esterilizar un diente. Además dicen que ellos cuando se potencian, por ejemplo, con campos interferentes como las amalgamas, pueden generar problemas crónicos graves en el organismo. En este momento yo personalmente, ¿qué hago para hacer un tratamiento de conducto? Si el paciente no tiene problemas sistémicos, tiene buena energía vital, tiene buenos sistemas de defensa, se hace el tratamiento de conducto y se hace el test de Huneke en cada uno de esos dentes siempre que se haga, y eventualmente revisarlo y estar haciéndole pruebas de que tenga que la prueba que haga sea positiva, que no tenga problemas, que no sea un campo interferente. Ya lo he repetido varias veces dentro de la charla, que los dientes y toda la parte de cabeza y cuello son el 80% de los campos interferentes que hay en los test para test de diagnóstico. Está el test con el dermatrón, pues, pero eso no obviamente el dermatrón no lo utilizamos. El test de Huneke, que es muy fácil que cualquier odontólogo a nivel general lo utilice, tener procaína y poner una papulita a nivel apical de los dientes por vestibular y por lingual. El test de Adler, que se utiliza para chequear en la segunda y la tercera vértebra cervical, chequear al presionar ligeramente en esa zona, moviendo la cabeza del paciente para chequear cuál de las cordales es interferente, y la que produzca dolor es la primera que se debe extraer. La prueba miokinética, que es una prueba que es espectacular y que es supremamente sencilla. Enseguida podemos ver la tomografía. La panorámica para nosotros es importantísima. Obviamente la periapical, pero la panorámica nos da la idea de cómo está toda la cavidad oral, la ATM, etcétera, etcétera. El apitenitrato de uranio, el GIR láser y los filtros. Bueno, este es otro de los campos interferentes supremamente comunes, que se ha prestado a muchas discusiones. Esto es toda una conferencia, pero sí podemos decir por ejemplo, los síntomas neurológicos que genera
la amalgama en el organismo. 2 gramos de mercurio que uno le tome lo mata, porque no nos mata las amalgamas que normalmente ponen, porque son 50% de mercurio y el otro es plata, estaño y algunas tienen zinc. Y la limadura es que nosotros comemos alimentos calientes, alimentos fríos, alimentos ácidos. La sola masticación, que hay tanta potencia y tanta fuerza en la masticación. De hecho, hay muchas pruebas para chequear cómo esas micropartículas de mercurio salen en boca y se van por el perineuro, llegan a todo el sistema nervioso y producen todos los síntomas. Hay una prueba que es muy sencilla, que es la prueba y es que a una persona que tenga muchas amalgamas en un tubo de ensayo, lo ponen a salivar y luego le dan un chicle y lo ponen a masticar 10-15 minutos y después de los 10-15 minutos vuelven y lo ponen a salivar en otro tubo de ensayo y hacen la relación de un tubo con el otro y se dan cuenta que en el segundo encuentran trazas de mercurio. Entonces, las amalgamas definitivamente es un tóxico muy bravo. Hay gente que es supremamente sensible a las amalgamas, otras no tanto. Hay gente que está llena de amalgamas y el sistema inmunológico es supremamente fuerte, no pasa nada. Hay otras que les ponen una amalgama y es un desastre completo. Entonces, por eso hay que tener un protocolo muy específico cuando se van a quitar las amalgamas, mandarle quelantes, ETA, y hay muchos otros quelantes, eh, el selenium, que se le mandan a los pacientes antes, durante y después de las amalgamas en el organismo. Hay mucho que hablar sobre las amalgamas, hablar sobre la guerra de las amalgamas. ¿Cuánto es? 8:15. Bueno, listo. Bueno, ya voy a terminar. Estos son los elementos que utilizamos en terapia anular. Está la procaína, la jeringa, aguas de diferentes tamaños, está el lápiz de nitrato de uranio, que uno lo utiliza con el pulso, que nosotros lo llamamos VAS, los filtros que también utilizamos con el pulso, y aquí está la pistola que utilizamos para hacer el test de Huneke en los dientes inferiores, que se trabaja en mesial y en distal por la densidad del hueso mandibular. Está el GIR láser, está una fibra de vidrio que también nos ayuda como tratamiento. Y esta es de la prueba de esfuerzo que la proponen este señor Jorge Goodyear, porque cada uno de los músculos está relacionado con el cuerpo. Se puede hacer de 2 formas, con el índice y el pulgar, y con la mano no dominante. También está el test de la amígdala, este punto de acá en el a chequear, y en ese punto se pone procaína para problemas de las amígdalas. Esta diapositiva es para hablar de todo el sistema, de cómo el sistema inmunológico tiene que ver con el timo y el timo tiene que ver con la prueba mioquinética, y la prueba mioquinética nosotros la podemos hacer perfectamente. Uno chequea al paciente antes de hacerle, por ejemplo, la prueba en un diente que tiene, se le chequea chequea primero el brazo extendido, el brazo no dominante, y uno le hace una fuerza hacia abajo al brazo del paciente, y él debe oponer resistencia. Y después le dice al paciente que ponga el dedo índice en el diente con tratamiento de conducto y vuelve a hacer la prueba. Y si es interferente, la persona inmediatamente le baja el brazo. Y lo mismo ocurre cuando se hace la pinza con el pulgar y el índice. Entonces, el timón muy importante porque
ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte y hay un truco. Esto sería mucho más extenso, esto va para otra charla, es muy bonito. Si uno cuando esté tensionado o estresado va a presentar un examen, va a jugar un partido, etcétera, uno pone la lengua debajo del paladar entre los dos incisivos anteriores. El solo hecho de usted poner la lengua está produciendo un equilibrio entre los cerebrales y eso le produce relajación y tranquilidad. Y o darse unos 3, 4 golpecitos en todo el esternón y ahí está estimulando el timo. Cuando uno está estresado, tensionado, eso ayuda mucho para evitar el estrés y la tensión, para generar equilibrio. Y obviamente esto se tiene que acompañar del manejo del pensamiento, porque los pensamientos manejan las emociones. ¿Qué activan qué debilita el timo? El miedo, la rabia, el rencor, los gestos, los ojos zampacú, que es cuando la esclerótica se ve. La cruz cristiana produce debilidad en el timo, pero por eso es que la cruz cristiana la pone uno para que el que lo esté mirando a uno se debilite. La ansiedad, celos, todo lo que es negativo debilita el timo. Por eso uno tiene que manejar pensamientos positivos a toda hora y tratar de estar en el presente sincrónico, en el aquí y en el ahora. Porque un pensamiento concentrado, atento y dirigido tiene un efecto sobre esto. Y esta la frase que más yo trabajo en cada una de las charlas, que nos ayuda a analizar y a pensar cómo estamos en cada momento de la vida. Mantén tus creencias positivas, dice Gandhi, porque tus creencias se convierten o generan tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus actos se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino. Entonces es muy importante para uno estar bien inmunológicamente, el sistema inmunológico fuerte, estar en el aquí, en el ahora y trabajar las creencias positivas. Manejar qué tipo de creencias tengo yo sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la nutrición, eh, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre todo, es muy importante. Entonces, ese es como el último mensaje de esta charla. Muchísimas gracias. Los invito a los que se quieran apuntar al diplomado de terapia neural y ontología neurovocal que hacemos en la asociación nuestra en Amibio. Amibio, una entidad sin ánimo de lucro, y básicamente lo que nosotros hacemos es capacitar profesionales de la salud, odontólogos, médicos, que relativamente con unos precios muy módicos. O sea, lo que cobramos es para podernos sostener. Lo invitamos, que es espectacular lo que nosotros podemos hacer con la terapia neural. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López, por su excelente presentación. Muchas gracias a todos los asistentes. A continuación, le vamos a dar las respuestas a las preguntas que han escrito en el chat. Antes de continuar con estas preguntas, les recordamos que esta conferencia fue grabada y será compartida a partir de la próxima semana por el canal YouTube de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, en la página web de la Facultad de Odontología, sección Educación Continua, y en las redes sociales Instagram y Facebook. Seguimos con las preguntas que han escrito a través del chat. Tenemos por acá una pregunta. Doctor López, buenos días. ¿Los terceros molares causan esas alteraciones solo cuando están en mal posición o solo por el hecho de estar? Y si es así, ¿no es parte de la naturaleza? Muy buena la pregunta. Mire, precisamente la naturaleza va evolucionando, va variando. Por eso les mostré los cráneos donde se ve cómo incluso sabemos que el maxilar va perdiendo en la medida que vamos teniendo más años, va perdiendo tamaño.
y cercanía de las cordales con el ángulo, eh, eh, con el seno maxilar y con el ángulo de la mandíbula, normalmente las cordales no caben en la boca. Es muy contadas las personas que tienen las cordales que están funcionando bien, y si uno le hace una prueba mioquinética, le hace una prueba de esfuerzo, normalmente las cordales no funcionan bien. Son campos interferentes en un 99%. Muchas gracias, doctor. Nos propone que hagamos una segunda conferencia para continuar con el enfoque del tema odontológico, lo cual deberíamos planear para poderla organizar en un futuro encuentro de cátedra abierta. Ahí voy a leer un comentario muy constructivo que tenemos acá en este momento. Felicitaciones por la conferencia. Mi formación académica no es como odontólogo, sino como ginecólogo, egresado de esa universidad. Estamos al filo de la oportunidad en esta invitación a reconstruir la reforma al sistema de salud en la invitación del gobierno del cambio. A más que atender enfermos, proponer para que la población colombiana se mantenga sana, o sea, un sistema no fundamentalmente para atender enfermos, sino para mantener aliviados. Ese enfoque holístico de la conferencia del doctor López es una excelente oportunidad para que las diferentes facultades del área de la salud de esta universidad acompañemos al Ministerio de Salud en esta nueva reforma de la salud con una visión holística del ser humano en la cual las medicinas alternativas tengan un papel importante urgente. Una campaña nacional para cambiar las amalgamas de mercurio. Lo escribe el doctor Iván Ocampo, médico ginecólogo. Muchas gracias, doctor. Hay muchos agradecimientos de los participantes, doctor, por su conferencia. Lo felicitan por haber compartido sus conocimientos tan importantes. Y la siguiente pregunta se refiere a esto. Buen día. ¿La interferencia y toxicidad de las amalgamas es permanente o disminuye con el tiempo? Las amalgamas, obviamente uno tiene que mirar sistémicamente al paciente, porque yo sí creo que con el tiempo siguen siendo campos interferentes. Ya tiene que analizar uno, obviamente, el paciente para mirar qué tanto se justifica en un momento determinado cambiar unas amalgamas o no cambiarlas dependiendo del estado de salud que tenga. Pero en términos de amalgamas son un campo interferente. Muchas gracias, doctor. En este momento le continuamos con la siguiente pregunta. Doctor López, ¿los acufenos o tinnitus pueden ser manejados con terapia neurofocal? ¿Cómo manejar a los pacientes con dolores post-herpéticos? Esa es la siguiente pregunta, doctor. Los acúfenos, sí, son de muy buen resultado en un porcentaje muy alto. En un porcentaje muy alto se puede trabajar con terapia neural. Hay técnicas o puntos muy específicos que se trabajan para los acúfenos. La otra es la terapia neural y prevención de enfermedades. Sí, claro, ayuda a prevenir las enfermedades, sí, pero y la otra pregunta que también hacen es en, en heridas, o en qué parte es que es la segunda parte de esa pregunta. Perdón, doctor, ¿me repite la pregunta? Que la pregunta que me acabaste de hacer, ¿cuál es la segunda parte de esa pregunta? Que son dos preguntas. Claro que sí. ¿Cómo manejar a los pacientes con dolores post-herpéticos? Bueno, se trabaja con terapia ganglionar profunda y se trabaja segmental. Y se complementa con medicamentos homotoxicológicos, que acuerden que los medicamentos homeopáticos y los homotoxicológicos no tienen secundarios de ningún tipo. Muchas gracias, doctor. Por lo pronto no vemos más preguntas en este momento de los asistentes. Antes que demos por terminada esta sesión de esta conferencia en cátedra abierta, los invitamos para que nos acompañen
a la próxima conferencia, que será el 20 de septiembre, a cargo de la doctora Ana Milena Doria Martínez, con el tema la odontología en el diagnóstico del maltrato infantil. Estarán todos bienvenidos y oportunamente les estaremos compartiendo toda la información para que se puedan conectar. No teniendo más preguntas en este momento, le agradecemos a todos por su asistencia. Al doctor López, muchísimas gracias por habernos compartido todos sus conocimientos. Y recuerden que esta conferencia fue grabada y será puesta en las páginas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, redes sociales, página web, educación continua y en el canal institucional YouTube. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Igualmente, que esté muy bien, muchas gracias.